Hola hermanos, ¿cómo estamos? Dios les bendiga. Soy el hermano Mario de la iglesia Cristo la Roca Eterna. En este tiempo, hermanos, necesitamos para meditar en la palabra de Dios. Es un tiempo especial, ya que todos los tiempos son especiales por los cuales Dios los hizo. Y le damos gracias a Dios por este nuevo día. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 13. Si me acompañan ahí en su hogar, dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Oremos. Padre que estás en los cielos, una vez más te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu amor y misericordia, Señor. He aquí, Padre, nos acercamos una vez más a tu presencia, pidiéndote, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, moviéndose a través de tu palabra, Señor. Pidiéndote, Señor, que tu palabra, Señor, que es más una espada, Señor, de 2 filos, que es viva y eficaz, Padre, que penetre, Señor, hasta nuestros corazones, Señor, y redarguya, Señor, hasta lo más íntimo, que podamos, Señor, escuchar tu voz a través de tu palabra. Bendice a mis hermanos, Señor, que están escuchando, Señor, esta grabación. Fortalécelos, Padre. Llénalos, Señor, de tu presencia, de tu misericordia, de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a tratar un tema acerca del día malo, ¿sí? La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que en nuestra vida como hijos de Dios van a llegar días malos, ¿sí? Pero también nos enseña que esos días malos, hermanos, son para fortalecernos o quitar aquello que nos estorba para agradarle a Dios. Dice la palabra de Dios: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. No podemos pasar el día malo si no tomamos la armadura de Dios. Creo que ya hemos recibido estudios acerca de lo que es la armadura de Dios. Cada parte de la armadura, su significado, ¿sí? Aquí el apóstol Pablo nos dice que no podemos pasar el día malo si no tenemos la armadura. Entonces es necesario armarnos con la armadura de Dios para que podamos resistir el día malo. El día malo, hermanos, son pruebas o son tiempos en los cuales Dios nos pasa para cambiar incluso hasta nuestro carácter o nuestra forma de ser, ¿sí? Porque a veces creemos que no necesitamos cambiar, que no necesitamos hacer cosas para cambiar nuestro carácter, nuestra forma de pensar. Hay veces que nos formamos ideas, pensamientos que a veces nos estorban para que nosotros crezcamos. No le damos oportunidad a nuestro Dios para que Él siga trabajando, y por eso Dios nos pasa por esos tiempos difíciles para que entendamos que dependemos totalmente de Él para que nosotros podamos cambiar. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca del día malo. Como usted lo verá, nuestro país está pasando por momentos difíciles, e incluso ya en varias partes del mundo, acerca de este virus que ha traído mucha polémica, mucho de qué hablar de la situación y por qué están pasando, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios
debemos estar preparados, ¿sí? Y estamos haciendo esto, mis hermanos, hacer los mensajes o los estudios a través de video o de audio, para que usted pueda escuchar o alimentarse de la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios también tenemos que dar ejemplo de podernos someter a nuestras autoridades. Nuestras autoridades ya dieron el mandato de que nosotros nos resguardemos en nuestras casas, ¿sí? Incluso ya por parte del gobernador de Durango ya mandó un citatorio, un mandato, ¿sí? Ya escrito, por escrito, de que se cierren toda clase de reuniones de personas, ¿sí? En esto incluye las reuniones de las iglesias. Y por eso ahora nos vamos a estar llevando a cabo los mensajes a través de videos y por audio, ya sea por WhatsApp, por YouTube, y también viendo la forma de hacerlos llegar a nuestros hermanos que no tienen ciertos servicios y no pueden ver los mensajes, ¿sí? Pero vamos a estar al pendiente de todos mis hermanos de la Iglesia Cristo la Roca Eterna, y cualquier duda, cualquier circunstancia, lo que esté pasando, mis hermanos, no duden en llamarnos, y nosotros también vamos a estar al pendiente de ustedes, que son nuestros hermanos más que nada en la fe, y seguir adelante enfrentando esta situación, hermanos. Por eso hoy vamos a tocar el tema acerca del día malo. El día malo, hermanos, es necesario que pase en nuestras vidas, ¿sí? Hoy estamos pasando a nivel nacional, pero el día malo también se refiere a lo personal, ¿sí? Pero como le decía al principio, el apóstol nos dice que antes de pasar el día malo, o cuando llegue, estar listos, ¿sí? Y antes de que llegue, nosotros debemos estar armados, ¿sí? Debemos estar vestidos de la armadura de Dios, ¿sí? Usted verá, lo verá ahí en el mismo Efesios, que Pablo enseña de la armadura, ¿sí? Incluso ahí más adelante dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos de la coraza de justicia, calzados nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Y lo dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero dice el 18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, tenemos que estar orando unos por los otros para que podamos resistir, ¿sí? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante sobre estar orando. Aunque muchos hermanos quieran negarlo y quieran evitar esos días, Dios dejará, o más bien nos pasará por muchas ocasiones por días malos, ¿sí? Ahora, toda la palabra de Dios nos enseña y nos prepara para poder enfrentar ese día malo, ¿sí? Si nosotros hacemos caso omiso a leer las Escrituras, a estar siempre en continuo en oración, pues no vamos a estar preparados cuando llegue el día malo, ¿sí? La palabra es la guía de Dios, ¿sí? Que en su palabra es porque sabe que nosotros solos no podemos pasar por esos días malos, ¿sí? Ella nos enseña que no podemos hacerlo si Dios no está con nosotros. Ahora, el día malo, hermanos, ¿cómo lo debemos de enfrentar cuando nos toca vivirlos? Debemos enfrentarlos, hermanos.
Hay veces que queremos evitar. Cuando llega el día malo, andamos buscando a otras personas para que solucionen el problema y no pasar por ellos. Le damos la vuelta y los dejamos pasar y después se hacen más grandes y tristemente los tenemos que pasar. No tristemente, hermanos, es necesario pasarlos para poder crecer. Si realmente queremos ser hijos de Dios, siervos de Dios, entonces dejemos que Dios nos pase por esos momentos y sobre todo obedecer su palabra, porque si no la obedecemos, pues vamos a tristemente a renegar de Él e incluso de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo nosotros nos podemos preparar? Hay muchas formas de prepararnos, ¿sí? Por ejemplo, preparamos a veces nuestros cuerpos, ¿sí? Vacunándonos para todo, ¿sí? Vamos a los hospitales, al seguro, para vacunarnos contra la influenza, contra el sarampión, contra toda clase de enfermedad, nos vacunamos, ¿sí? Para todo tipo de enfermedad. Nos hacen incluso a veces tomar tanta leche para que nuestros huesos se fortalezcan. Sí, gracias a Dios, porque a algunos nos gusta la leche y tristemente a otros no, pero debemos de hacerlo para bien de nuestro cuerpo, ¿verdad? Es lo que nos dicen, pero hacemos cualquier cosa para sentirnos bien, ¿sí? Pero si hablamos de fortalecernos, de inmunizarnos para el día malo, dicen que somos pesimistas. Fíjense bien, ¿eh? Dicen que somos pesimistas y que nos falta fe. Y hasta los cristianos, ¿sí? Tristemente, nos dicen que no hemos entendido lo que Dios compró por nosotros. Así que los días malos nos hacen temblar por todos lados. Y no es así. La Biblia dice que nos preparemos para el día malo, ¿sí? Lo acabamos de leer, no lo estoy inventando yo, no lo estoy sacando de ninguna genealogía o de un libro secular. La misma palabra dice que nos tenemos que preparar para el día malo, ¿sí? Es muy lindo hablar de lo que nos gusta, ¿sí? Nos gusta que nos hablen de gozo, de paz, de promesas que vienen en la Biblia. Incluso muchos dicen reclama tu promesa, ¿verdad? Y no es así, hermano. Nosotros no debemos de reclamarle nada a Dios, sino nosotros debemos someternos a la voluntad perfecta de Dios. Si nosotros no tenemos por qué andarle reclamando nada a Dios, sino tenemos que someternos a su voluntad. Nos gusta oír que nos hablen de las victorias, ¿verdad? Entonces hasta dice, ¿cuántos son victoriosos? Y todos, amén. Y ahí andamos, que no, yo soy más que victorioso y todo, pero nos gusta nada más que nos hablen de lo bueno, ¿sí? De la alabanza, incluso de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Nos emocionamos cuando nos hablan de la segunda venida de Jesús que viene por su pueblo, de los milagros que Dios hacía, de los dones, de muchas cosas bonitas, hermanos. Nos encanta que nos hablen. Pero el día malo tiene que llegar a nuestras vidas. O sea, eso es necesario como hijos de Dios. El día malo tiene que llegar y puede tener muchos nombres también, ¿sí? Por ejemplo, problemas. ¿Cuántos no tenemos problemas en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela? Crisis, esas crisis tremendas que a veces llegan y pues nos ayudan a fortalecernos, hermanos, ¿sí? Tenemos que fortalecernos siempre en cada circunstancia que pasen en nuestras vidas. También se le puede llamar a las traiciones, ¿verdad? Son días malos, enfermedades. ¿Cuánto no nos hemos enfermado fuertemente y tenemos que pasar por días difíciles, ¿sí?
por fraudes. A muchos nos han defraudado mucha gente, e incluso hasta nosotros hemos defraudado, y tenemos que pasar por un procedimiento, ¿sí? O el desempleo, ¿verdad? Cuando a veces batallamos para conseguir trabajo, es duro, hermanos, es difícil, pero tenemos que seguir adelante. Por eso la Biblia dice que tenemos que estar preparados, ¿sí? Para cuando venga ese día malo, no nos encuentren, no nos agarren desprevenidos, ¿sí? Un soldado en la guerra, hermano, no debe estar desprevenido, siempre tiene que estar alerta, porque si se descuida, mis hermanos, el enemigo lo mata. Así es con nosotros, los hijos de Dios. Si nos confiamos, si nos descuidamos, el enemigo viene, hermanos, y nos mata espiritualmente, trayéndonos sus fábulas, esas de mentiras, y nos llena nuestra mente, y a veces hasta se las creemos. Entonces debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, como hijos de Dios, hermanos, tenemos que saber que vienen esos días malos. Ahora, Jesús nos advirtió, o nos advierte en su palabra, que viviríamos días así, y nos advirtió para que estuviéramos preparados, hermanos, ¿sí? Preparados espiritual y emocionalmente para atravesarlos en victoria. Dios quiere que los pasemos con victoria en su nombre, ¿sí? Jesús dijo en en Juan capítulo 16 versículo 33, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mismo Señor Jesús nos dijo que en este mundo tendríamos aflicción. O sea, como hijos de Dios no nos escapamos de las aflicciones, de las pruebas, de esos días malos, mis hermanos, ¿sí? Entonces tenemos que estar preparados. La palabra confiar significa demostrar confianza hacia una persona. Y yo le pregunto, hermano, ¿usted confía en Jesús? ¿Usted confía en el Rey de Reyes y Señor de Señores? Si su respuesta es amén, entonces tiene que confiar en lo que Jesús le dice en su palabra. Sí, usted tiene que confiar en el Señor. Disculpen, mis hermanos, que se me fue el sistema. No se preocupe, aquí estamos todavía, mis hermanos. Dice la escritura en el capítulo 16 de ahí mismo en Juan, pero en el versículo 1 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Hermanos, si no escudriñamos la palabra, cuando lleguen los días malos vamos a tener miles de tropiezos. ¿Por qué? Porque en el día malo, o sea, en las pruebas es cuando realmente nos damos cuenta cuánto sabemos de nuestro Dios. Sí, porque a veces pasamos por momentos difíciles y en lugar de mantenernos firmes, confiados de que el Señor está ahí con nosotros, empezamos a buscar respuestas en otras cosas. Empezamos a buscar soluciones en otras cosas y tristemente abandonamos a nuestro Dios, porque queremos que las respuestas sean inmediatamente. El mayor problema de los cristianos, hermanos, ante el día malo es no haberle prestado atención a todas las enseñanzas que la Biblia se nos da sobre la existencia de ellos, del día malo, y cómo debemos enfrentarlos. ¿Sí? Pablo escribe en muchas ocasiones para qué debemos prepararnos, e incluso
le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 3:1, dice, también debes saber esto. O sea, Pablo le estaba enseñando a Timoteo y le dice, también debes de saber esto. Fíjense lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ¿sí? En 2 Timoteo 3:1 dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea que si no nos preparamos para esos tiempos peligrosos, hermanos, podemos llegar hasta blasfemar en contra de Dios. ¿Sí? Nos vamos a alejar de su presencia. Y esto es lo que Dios no quiere. Por eso quiere que nosotros lo busquemos y nos llenemos de su palabra. ¿Sí? Para que cuando llegue ese día o esos días estar listos. ¿Sí? Hoy en día nuestro país está pasando por un tiempo de crisis en cuanto a la salud. México ya sabía lo que se venía, mas sin embargo no tomó medidas que deben de ser hasta apenas en ese tiempo, ¿sí? Vimos primero cómo este virus atacó al país de China, ¿sí? Cómo lo atacó de tal forma de que perdieron muchísimas personas. Y vimos también como cristianos, hermanos, dando su vida para poder ayudar a los que estaban en tremenda necesidad. Y el mundo entero, hermanos, miró con todo lo que le estaba pasando a este país y no se prepararon. Tomaron a la ligera todo. Pensaron que nunca les iba a llegar, e incluso México es uno de ellos, y sigue siendo un país quizás un poco imprudente, porque hoy en día pues ya muchos gobernadores ya están tomando medidas sobre el asunto, y una de esas medidas es que tenemos que guardarnos en nuestros hogares y poder evitar que esta enfermedad se propague en todos nosotros, ¿sí? Por eso tenemos que obedecer, ¿sí? La palabra de Dios dice que Dios bendice la obediencia, no la negligencia ni la desobediencia, ¿sí? Ni la insensatez, ¿sí? Porque la Biblia también nos habla sobre los insensatos y los prudentes. Dios quiere que nosotros seamos prudentes, ¿sí? Que no seamos como el mundo o como personas que ignoran las advertencias. Dios quiere que nosotros seamos prudentes. Ahora la Biblia nos aconseja, hermanos, cómo debemos enfrentar esos días. En Juan capítulo 15, versículo 5 dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Una de las cosas que el Señor nos dice que cómo podemos enfrentar estos días malos es no apartarnos de Él. Él quiere que nosotros permanezcamos en Él. Si nosotros nos alejamos de Él, vamos a hacer un desastre. Vamos a empezar a decir de que yo creo en aquello, yo creo en esto, yo le creo a aquel, yo le creo a este otro, en lugar de darle la gloria a Dios y decir yo creo en el Señor Jesucristo. Vamos a darle crédito a otras cosas antes que al Creador, ¿sí? Entonces el Señor nos enseña que fuera de Él nada vamos a poder hacer. Ahora también nos enseña que no somos suficientemente fuertes, ¿sí? Para enfrentar estos días peligrosos y esos momentos peligrosos. Pero Jesús nos prometió que iba a estar con nosotros siempre, ¿sí? Ahora, una de las cosas que nos enseña la Biblia de cómo pasar esos momentos es en la oración. La oración, hermanos, ¿sí? A veces nosotros menospreciamos la oración, ¿sí? A veces nos dicen vamos a orar y empezamos ahorita no. La oración, hermanos, tiene que ser un deleite.
Si no es un deleite, no va a pasar nada. Si la oración para nosotros es pesado o es aburrido, mis hermanos, vamos a perder. Y ya estamos perdiendo si pensamos así. La oración es la comunión con nuestro Dios. La oración es una conversación con el Señor. ¿Sí? Debe ser un deleite. Y en la oración, hermanos, que Jesús hizo cuando fue arrestado, el día que fue arrestado, la noche que fue arrestado, Él estaba orando, ¿sí? Porque le estaba llegando el día malo. Tanto era su estrés, tanto era su necesidad de buscar a Dios, hermanos, que hasta sudó sangre. En Mateo capítulo 6, 13 dice, hablando de la oración, Jesús estaba enseñando de la oración, donde dice, mas líbranos del mal. O sea, es cierto que Dios nos enseña que nos libre de todo lo malo, ¿verdad? Pero eso no significa que nos va a quitar del día malo. Lo que Dios quiere es que nosotros pasemos, pero llenos de su presencia, llenos de su espíritu, llenos de su palabra, ¿sí? Que no le tengamos miedo a enfrentarnos con ese problema. Pero sí nos dice que nos libre, sí le tenemos que pedir a Dios que nos libre. Una de las cosas que el Señor nos enseña también, volviendo a esa noche cuando fue arrestado, Jesús estaba orando, mis hermanos. Jesús estaba fortaleciéndose en el Señor. Decía, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. O sea, Jesús todavía le estaba pidiendo a Dios que si fuera posible que nada de esto le ocurriera, que nada de este del día malo pasara, pero fíjese lo que Jesús le dice, después dice, pero no se haga mi voluntad. Una de las cosas o de los errores que cometemos nosotros como hijos de Dios es que no queremos hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Sí? Pregunta, ¿qué tuvieron los apóstoles que les permitió enfrentar los días malos, hermanos? En 2 Timoteo 3, versículo 10 al 11, nos enseña qué era lo que tenían. Ahí en las primeras palabras dice, Pablo diciéndole a Timoteo, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Y lo dice, le dice Pablo a Timoteo, y de todas me ha librado el Señor. Para que el Señor nos libre, hermano, nosotros tenemos que tener lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que él tenía doctrina, la sana doctrina del Señor. Si nosotros no nos llenamos de la sana doctrina, no vamos a poder ser librados. La conducta es muy importante, hermanos, ¿sí? La conducta en cuanto al aprendizaje de la palabra, de cómo debemos dirigirnos ante la presencia de Dios con humildad, con respeto, ¿sí? No obligándole a que nos dé algo, no ordenándole, sino con conducta, ¿sí? Debemos también nosotros tener propósito. Ya como hijos de Dios tenemos que saber el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Si tenemos que tener nuestra fe bien firme en el Señor. La longanimidad se refiere a ser bondadosos con los demás, ¿sí? Tenemos que estar llenos del amor de Dios. Tenemos que tener paciencia, no acelerarnos, no desesperarnos, dejar que Dios siga obrando en nuestras vidas. A veces puede ser un ratito, a veces puede ser una temporada, pero tenemos que ser pacientes en todo lo que el Señor nos esté enseñando. Esas son las cosas que Pablo le estaba diciendo a Timoteo
que por las cuales el Señor lo pudo librar de todas esas persecuciones. Nosotros, hermanos, debemos entender que así como los héroes de la fe tenemos que saber que los días malos pasan o terminan, si no son para siempre, pero el momento en lo que duren tenemos que estar firmes. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:18, dice que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera, o sea que tenemos que pasarlas, ¿sí? Con gozo, con alegría. Debemos entender que los días malos están en la voluntad de Dios, ¿sí? Están en la voluntad de Dios, y que estos días malos no nos van a apartar de su amor nunca, ¿sí? Debemos de mantenernos firmes, debemos de recordar que Dios tiene la salida y un propósito, aunque no lo entendamos, ¿sí? Porque hay veces que no lo entendemos, hermanos. Entendemos que vale la pena pasar por esos tiempos difíciles. Hermanos, hay que estar firmes. Dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios, mis hermanos? En verdad, yo sé que todos me van a decir amén, amén, ok, y no dudo que usted ame al Señor, pero dice la palabra de Dios, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros somos llamados para un propósito y tenemos que estar firmes. No dejemos que las circunstancias nos alejen de Dios. Si es tiempo de estar en oración, vamos a hacerlo, hermanos, pero de corazón. Sí, de corazón, de poder estar en la presencia de Dios. Hay muchos mensajes acerca de las circunstancias en las que estamos pasando. Hay que escucharlas, porque son mensajes de parte de Dios que vienen a nuestras vidas para que nosotros nos fortalezcamos. Es necesario, hermanos, vestirnos de la armadura de Dios. Si usted no se ha vestido todavía, es tiempo, porque los días son malos y hay que esperar en el Señor. Oremos. Padre, gracias una vez más. Dios, gracias por tu palabra, por tu amor y misericordia, Señor. Pues ahora sabemos, Señor, que todas las cosas, Señor, que vienen a nuestras vidas son para ayudarnos y nos ayudan para bien, como dice tu palabra. Pero también sabemos, Señor, que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, Señor, nos podrán separar del amor de Dios. Y también sabemos, Señor, que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Te doy gracias porque eres bueno, Señor, y nos adviertes, Señor, de todas estas cosas y nos ayudas, Señor, para seguir adelante. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por mis hermanos, Señor, que están ahí escuchándonos, Señor. Bendícelos, Señor, ahí en sus hogares. Si alguno está enfermo, Señor, sánalo, Señor. Si alguno está, Señor, desesperado, Señor, dale la esperanza, Señor, que hay en ti, Dios. Si alguno está pasando por problemas económicos, Señor, suple sus necesidades.
Y sobre todo, Señor, pones en ellos, Señor, el querer como el hacer, de buscar tu presencia, de buscar, Señor, tu voluntad. Gracias, porque tú nos has hecho libres para seguir adelante. Gracias porque nos has dado tu palabra, Señor, para enfrentar este tipo de problemas, Señor. Bendice a todos los médicos, Señor, que están dando su vida, Señor, para atender al enfermo, Señor. Dales sabiduría, Señor, dales entendimiento, para que puedan combatir, Señor, este virus con sabiduría, Señor. Guárdalos, Señor, de ser contagiados, Señor, para que sigan ayudando, Señor. Y a la gente, Señor, hazles sentir, Señor, que sean prudentes, que se guarden, Señor, en sus hogares, que no hagan caso omiso, Señor, a las advertencias. Y a nosotros, Señor, tus hijos, Padre, también ayúdanos para no quedarnos, Señor, mirando, Señor, sino que hagamos, Señor, oraciones, Señor, de intercesión por nuestros hermanos, por la gente, Señor, por nuestros gobernantes, por nuestras fuentes de empleo, Señor, por todo aquello, Señor, que nos rodea, para que puedan mantenerse firmes, Señor, en esta circunstancia. Bendice a mis hermanos, Señor, que se esfuerzan para llevar tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a aquellos, Señor, que oyen tu palabra, Señor, y la guardan, Señor. Ayúdalos, Señor, fortalécelos, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias una vez más, Señor, porque nuestra esperanza, Señor, está en ti, Señor. Tú diste tu vida para que nosotros pudiéramos, Señor, vivir. Gracias por ese sacrificio tan grande, Señor, que tú hiciste, Padre, para que hoy, Señor, pudiéramos disfrutar esa libertad, Señor. Ayúdanos a ser prudentes, Señor. Gracias, Dios. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga y guárdense. Estaremos al pendiente. Dios les bendiga.